Hubo un tiempo en que viajar por carretera en México no era solo trasladarse de un punto a otro, era vivir una experiencia que marcaba la memoria. Los motores rugían como promesas, las terminales olían a aventura y los nombres de las líneas se decían con respeto, porque representaban seguridad, prestigio y orgullo nacional. Hoy, muchas de esas empresas solo existen en recuerdos, fotografías antiguas y relatos de quienes alguna vez abordaron sus unidades. Entre todas, hubo una que se convirtió en leyenda, una empresa que dominó rutas imposibles, atravesó desiertos, unió ciudades distantes y se ganó la admiración de todo el país. Su nombre todavía despierta nostalgia entre conductores, pasajeros y familias enteras que crecieron viéndola pasar por las carreteras. 3 Estrellas de Oro. Si alguna vez viajaste en ella, si escuchaste hablar de sus autobuses imponentes, o si quieres conocer la historia de una de las empresas más grandes que tuvo México, quédate hasta el final, porque este recorrido no solo cuenta la historia de una línea, cuenta la historia de una época que ya no volverá. Y atención, lo que estás a punto de escuchar explica por qué su desaparición marcó un antes y un después en el transporte del país. Los orígenes de 3 Estrellas de Oro se remontan a la década de 1930, cuando un grupo de transportistas del estado de Michoacán decidió unir esfuerzos para comunicar a Morelia con Guadalajara y la Ciudad de México. En una época en la que los caminos eran largos, polvosos y peligrosos, esta cooperativa nació con una sola meta: acercar pueblos, familias y mercados que hasta entonces permanecían separados por la distancia y el aislamiento. Sus primeros recorridos no solo transportaban pasajeros, también llevaban alimentos, cartas, mercancías y esperanzas que viajaban entre comunidades enteras. Durante los años 30 y 40, la cooperativa fue ampliando sus rutas dentro de Michoacán y hacia el estado de Jalisco, ganando la confianza de miles de usuarios que veían en sus unidades una promesa de llegada segura. En 1945, tras una reorganización interna, surgieron 2 sociedades cooperativas hermanas, la Michoacana número 3 y 3 Estrellas de Oro. Aunque se separaron administrativamente, continuaron trabajando juntas, compartiendo concesiones y permisos, creciendo como un solo cuerpo sobre las carreteras del país. Ese mismo año, la nueva empresa adoptó un nombre que pronto se volvería sinónimo de prestigio. Inspirado en la insignia del entonces secretario de Obras Públicas, 3 Estrellas de Oro comenzó a forjar una identidad que la colocaría como una de las líneas más respetadas del autotransporte nacional. Desde sus primeros años, 3 Estrellas de Oro se propuso algo que la distinguió de muchas otras líneas: ofrecer siempre las mejores unidades y el servicio más confiable para sus pasajeros. Mientras otras empresas apenas lograban mantener sus rutas, esta compañía apostó por modernizar su flota, incorporando autobuses de fabricación estadounidense que destacaban por su potencia, comodidad y resistencia. Sus primeros modelos, conocidos popularmente como trompudos, comenzaron a ser reemplazados por unidades Beck y poco después por los confiables Fageol, que pronto se convirtieron en símbolo de seguridad en carretera. En la Ciudad de México, 3 Estrellas de Oro estableció su terminal en la avenida Niño Perdido, hoy Eje Central, un punto estratégico desde donde partían viajes hacia el occidente y el norte del país. Desde ahí, miles de personas comenzaron a identificar su logotipo como una garantía de buen servicio, puntualidad y trato digno. Con cada nuevo autobús que se sumaba a la flota, la empresa consolidaba su prestigio y ampliaba su presencia en las carreteras, ganándose un lugar especial en la memoria de quienes crecieron viajando bajo su nombre. Aquellos años marcaron el inicio de una expansión que transformaría a 3 Estrellas de Oro en una de las empresas más sólidas del transporte mexicano, preparando el terreno para las grandes rutas que pronto unirían regiones enteras del país. Durante la década de 1950, 3 Estrellas de Oro dio un salto decisivo que la colocó entre las empresas más importantes del país. Sus servicios comenzaron a llegar al puerto de Manzanillo, y poco tiempo después la empresa obtuvo concesiones que le permitieron abrir rutas de largo alcance hacia el noroeste de México. En alianza con otras cooperativas, la línea logró establecer recorridos hacia Culiacán y Mazatlán, integrando nuevos destinos a su creciente red de caminos.
El crecimiento fue tan acelerado que Tres Estrellas de Oro superó en tamaño y presencia a muchas de sus empresas hermanas. Su flota comenzó a multiplicarse, incorporando más unidades que reforzaron la capacidad de transporte y la cobertura de rutas. Con cada nuevo recorrido, la empresa no solo conectaba ciudades, también acercaba regiones completas que hasta entonces parecían lejanas, convirtiéndose en un verdadero puente sobre ruedas entre el centro y el norte del país. Este periodo marcó el inicio de una expansión que cambiaría para siempre el mapa del autotransporte en México, preparando a Tres Estrellas de Oro para enfrentar uno de los mayores retos de su historia: unir la capital con la frontera norte. A mediados de la década de 1950, Tres Estrellas de Oro logró una de las proezas más impresionantes del autotransporte mexicano: unir la Ciudad de México con Tijuana en un solo recorrido. En una época en la que gran parte de los caminos eran brechas polvosas que atravesaban desiertos interminables, la empresa se atrevió a cubrir más de 3,000 kilómetros de distancia sin cambiar de autobús. Aquellos viajes implicaban recorrer largas horas bajo el sol ardiente, atravesar zonas casi inexploradas y mantener un nivel de operación que muy pocas líneas podían sostener. Los trayectos podían durar más de 50 horas continuas de manejo, atravesando regiones donde el silencio del desierto solo era interrumpido por el rugido de los motores. Para enfrentar este reto, Tres Estrellas de Oro incorporó nuevas unidades diseñadas especialmente para largas distancias, ofreciendo a los pasajeros una experiencia que, para su época, resultaba sorprendentemente cómoda y segura. Viajar en estos autobuses se convirtió en un símbolo de estatus, confianza y orgullo para miles de personas que necesitaban cruzar el país. Si alguna vez escuchaste hablar de estas rutas legendarias o quieres seguir descubriendo las historias que marcaron el transporte en México, suscríbete ahora al canal, porque aún quedan muchos caminos, empresas y memorias por recorrer. Durante la década de 1960, el crecimiento de Tres Estrellas de Oro no se detuvo. La empresa continuó ampliando su presencia en el norte del país, estableciendo convenios con nuevas líneas para compartir rutas y terminales estratégicas. Gracias a estas alianzas, la compañía logró extender sus servicios hacia Sonora, Nogales, Ensenada y La Paz, conectando regiones que hasta entonces permanecían aisladas por la distancia y la falta de infraestructura adecuada. En estos años, la flota se modernizó nuevamente con la incorporación de unidades DINA y los emblemáticos autobuses panorámicos que pronto se volverían símbolo de la empresa. Sus diseños, más largos y cómodos, ofrecían a los pasajeros una experiencia de viaje distinta, con grandes ventanales que permitían observar los paisajes del norte del país. Tres Estrellas de Oro se consolidó así como una de las líneas más innovadoras de su tiempo, marcando estándares que otras compañías intentaron imitar. Para miles de viajeros, abordar uno de estos autobuses significaba recorrer México con la certeza de llegar seguro, cómodo y puntual, reforzando la reputación de una empresa que parecía no tener límites en su expansión. Con la llegada de la década de 1970, Tres Estrellas de Oro alcanzó su etapa de mayor esplendor. Sus autobuses de 3 y 4 ejes, conocidos por su tamaño imponente y su diseño panorámico, se convirtieron en auténticos estandartes de la empresa. Viajar en estas unidades no solo era cómodo, también representaba una experiencia que muchos pasajeros recuerdan hasta hoy. Amplios asientos, grandes ventanales y la sensación de estar cruzando el país a bordo de una de las líneas más poderosas de México. En esos años, la empresa dominaba rutas clave del centro, occidente y norte del país, convirtiéndose en referencia obligada dentro del autotransporte nacional. Sus terminales se llenaban de familias, comerciantes y estudiantes que confiaban en sus servicios para recorrer largas distancias. Tres Estrellas de Oro no solo transportaba personas, también movía historias, despedidas, reencuentros y sueños que viajaban de una ciudad a otra. Esta etapa consolidó a la empresa como una verdadera leyenda sobre ruedas, posicionándola en la memoria colectiva como una de las líneas más importantes que ha tenido México. A principios de la década de 1990, Tres Estrellas de Oro comenzó a enfrentar cambios que marcarían el inicio de su etapa más difícil. En un intento por modernizar su operación, la empresa decidió renovar sistemas y repotenciar varias de sus unidades, modificando carrocerías y motores que ya mostraban el desgaste de los años.
Sin embargo, estas adaptaciones no lograron los resultados esperados y poco a poco comenzaron a aparecer problemas técnicos que afectaron la calidad del servicio. En esos mismos años, la empresa incorporó autobuses de nuevas marcas que buscaban competir con los modelos más modernos del mercado. Aunque estas unidades representaban un esfuerzo por mantenerse vigente, también implicaron grandes inversiones que presionaron las finanzas de la compañía. 3 Estrellas de Oro entraba así en una etapa de transición compleja, donde el prestigio ganado durante décadas comenzaba a enfrentarse a los retos de un sector cada vez más competitivo. La empresa aún seguía operando rutas importantes, pero algo ya había cambiado. Los tiempos de expansión ilimitada estaban llegando a su fin. En 1992, 3 Estrellas de Oro entró en una nueva etapa cuando parte de la empresa fue adquirida por el grupo Estrella Blanca. Este cambio marcó un punto de quiebre en su historia, aunque al principio la alianza parecía una oportunidad para fortalecer operaciones y renovar la flota. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir tensiones internas que afectarían profundamente la estabilidad de la compañía. Algunas de las líneas que formaban parte del grupo decidieron separarse y no participar en los nuevos convenios, mientras que otras quedaron absorbidas por la nueva administración. Los cambios en salarios, condiciones laborales y estructura operativa provocaron inconformidad entre los trabajadores, quienes veían cómo una empresa que había sido símbolo de prestigio comenzaba a perder su esencia original. Las diferencias crecieron hasta que, en 1995, estalló un paro de labores que pronto se convirtió en una huelga prolongada. Las terminales quedaron en silencio, los autobuses dejaron de circular y el nombre de 3 Estrellas de Oro empezó a desaparecer poco a poco de las carreteras del país. En febrero de 1996, tras meses de conflicto, la huelga que mantenía detenidas las operaciones llegó a su punto más oscuro. De madrugada, las banderas que durante años simbolizaron la lucha de los trabajadores fueron retiradas, las terminales quedaron bajo nuevo control y el nombre de 3 Estrellas de Oro comenzó a borrarse definitivamente de las carreteras del país. Así, una de las empresas más emblemáticas del autotransporte mexicano cerraba su capítulo más importante, dejando atrás décadas de historias, viajes y recuerdos que aún viven en la memoria de miles de personas. Con su desaparición no solo se fue una línea de autobuses, también se apagó una forma de viajar, una manera de entender el camino y un símbolo de orgullo nacional que marcó a generaciones enteras. Hoy, 3 Estrellas de Oro sobrevive únicamente en fotografías antiguas, relatos de conductores y en la nostalgia de quienes alguna vez miraron partir sus unidades al amanecer. Si este viaje por la memoria del autotransporte mexicano tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con alguien que recuerde estas historias. Aquí, seguimos recorriendo las carreteras del pasado, porque mientras alguien las recuerde, estas leyendas nunca desaparecerán.